Les vamos a hablar un poco de inferencia en el modelo de regresión lineal simple. Todo lo que vamos a ver acá se extiende al modelo de regresión lineal múltiple y más o menos es la mayoría de las veces lo mismo, pero ajustando un poco las distribuciones y los grados de libertad. Eh, pero bueno, empezamos por el caso simple para empezar por algo y después vamos avanzando, ¿sí? Tenemos nuestro modelo poblacional de regresión, ¿sí? Em, los errores vamos a asumir que se distribuyen normales, esto relacionado al video anterior, porque queremos que nuestro estimador debidamente estandarizado tenga distribución T. Sí, entonces bajo estas condiciones va a tener distribución T. ¿Qué pasa si los errores no son normales? Bueno, tal vez puedo usar una aproximación, sí, porque en definitiva beta 1 sombrero es un promedio, así que muchas veces yo puedo usar una aproximación normal y hacer inferencia con la distribución normal, dado que beta 1 sombrero a fin de cuentas termina siendo un promedio. Tal vez eso funciona, sí, pero nada, mientras tanto vamos a suponer que la población es normal y vamos a hacer las pruebas clásicas que son la de la distribución T. Sí, que es lo que los programas en general te hacen. Más adelante vemos algo con el Stata, van a ver que al lado de los resultados de la regresión te hace directamente las pruebas T y medio que asume esto por vos y te presenta todos los resultados. Acá al costado tenemos la estimación de la pendiente, si la covarianza muestral sobre la varianza muestral de X. Y acá anoté el coeficiente de correlación, sí, siempre hay este es el coeficiente de correlación muestral, si es todo muestral esto, siempre hay una relación entre estas dos cosas en regresión lineal simple. Así que si a ustedes les dan el coeficiente de correlación, ustedes obtienen fácilmente el beta, creo que tienen que multiplicar por el desvío de y dividir por el desvío de x si no me equivoco, y al revés para pasar del otro al r, ¿sí? Eso lo van a poder hacer sin problemas. Bien, entonces, dicho esto, si yo tengo esta distribución, puedo hacer pruebas de hipótesis. Sí, entonces puedo hacer pruebas de hipótesis de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo plantear que bajo la hipótesis nula, beta 1 sea igual a cierto valor. ¿Sí? Beta 1 igual a B1, digamos, por poner algún valor, ¿sí? Beta 1 igual a algo, versus la alternativa de beta 1 distinto de algo. Recuerden que beta 1 es mi parámetro fijo y desconocido, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hago este tipo de inferencia? Lo que hago es me armo la distribución T, donde dice beta 1, pongo lo que está en la hipótesis nula, me armo la región de aceptación y de rechazo y hago una prueba de hipótesis como siempre, ¿sí? Lo único que me tienen que dar acá, que todavía no comentamos, es alguna estimación del error estándar, ¿sí? Me tienen que dar el denominador, pero una vez que yo tengo eso, no cambió nada y esto es una prueba de hipótesis T clásica para el... eh, para para la pendiente de la regresión. Bien, en particular sí hay una prueba de hipótesis que se llama test de significatividad local, que es la siguiente prueba, es decir, bajo la hipótesis nula que beta 1 es 0 y bajo la hipótesis alternativa que beta 1 es distinto de 0. Sí, lo que quiero ver es si beta 1 es en realidad, si x, en realidad acá tengo una sola, iba a decir x1, pero eso es cuando tengamos más de una, pero por ahora x, si x es una variable significativa. ¿Sí? Si yo puedo rechazar la hipótesis nula de este test de significatividad local, entonces puedo decir que x es una variable significativa porque el número que está asociado a él, al lado de ella, es un número significativamente distinto de 0. ¿Sí? Por eso es que se llama de esta forma. Y bueno, ¿cómo hacemos el test de significatividad local? De la misma manera. Sí, más fácil todavía porque ni siquiera voy a tener que restar nada porque resto 0. Así que es súper fácil hacer el test de significatividad local una vez que ustedes tienen ya el beta sombrero y el error estándar. ¿Sí? Simplemente hacen el cociente, ese será el valor empírico y con eso deciden si rechazan o no en base a una distribución T con n-2 grados de libertad. Sí, y obviamente le pueden calcular el p-valor y eso es lo que nos lleva siempre a decir que si el p-valor
es bajo, ¿sí? Menor al 5% o el nivel de significatividad que ustedes estén dispuestos a tolerar, entonces la variable X es significativa. ¿Por qué es significativa? Porque vos pudiste rechazar la hipótesis nula del... acuérdense que los p-valores bajos rechazaban la hipótesis nula. Pudiste rechazar la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0. Entonces decís, bueno, esta variable es significativa. Sí, y esto se generaliza al modelo de regresión múltiple. Si vos tenés dos variables, tres variables, lo que sean, para cada una de ellas podés hacer el test de significatividad local como lo estamos haciendo acá. Simplemente lo único que van a tener que mirar es cómo es la distribución, ¿sí? En este caso tenemos una t con n menos 2 grados de libertad porque estimamos dos parámetros, beta 0 y beta 1. Sí, si tenés dos variables, un modelo con dos variables, estás estimando tres parámetros, entonces será n menos 3. Y por cada variable adicional le restan un grado de libertad y una vez que ajustan eso, hacen el mismo test de significatividad local para cada una de las variables. Y eso es lo que terminamos haciendo en la práctica. Y uno lo que hace en la práctica es mirar mucho los p-valores y ahí determinar si una variable es o no significativa en base a lo que te dio el p-valor. ¿Sí? Bien, esta es una parte de inferencia. La otra parte lo que quiero hacer primero es hacer una descomposición de la varianza. Sí, que esto es muy parecido a lo que hicimos de ANOVA. Voy a anotar la suma de cuadrados total y voy a descomponer la suma de cuadrados total como la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Sí, entonces la suma de cuadrados total en el modelo de regresión simple va a ser, bueno, agarrar cada observación, restarle el promedio. ¿Sí? Pensemos, esto va a tener asociado n-1 grados de libertad, porque ustedes tienen que estimar el promedio de alguna forma, ¿sí? Para hacer esa cuenta. La suma de cuadrados del error va a ser lo siguiente, ¿sí? Va a ser i menos i sombrero, donde i sombrero es el pronóstico, si eso ahora lo puedo escribir. Para esto voy a, asociado a esto voy a tener n-2 grados de libertad, porque para calcular i sombrero vos necesitaste estimar beta 0 y beta 1, así que perdiste 2 grados de libertad. Déjenme decirles qué es i sombrero, ¿sí? La idea, acuérdense que el modelo es beta 0 más beta 1 xi más u. Y sombrero sería beta 0 sombrero más beta 1 sombrero xi. Entonces vos dame el valor de xi y yo agarro las estimaciones y estos son números, así que con eso te digo cuál es el pronóstico correspondiente. Si ese es el i sombrero. Y lo que estoy haciendo es la diferencia entre estos dos. Sí, acuérdense que i en este contexto ustedes ya lo tienen, es un dato, está en la muestra, así que le sacan el pronóstico o sea, lo que le correspondería ahí en la recta de regresión, ¿sí? Entonces le sacan el pronóstico, elevan al cuadrado y ahí tienen la suma de cuadrados de los errores, ¿sí? Y después tenemos la suma de cuadrados de la regresión, que es la siguiente. Voy a agarrar i sombrero menos i raya. Y esto tiene asociado un grado de libertad porque esto tiene que sumar, ¿sí? Bien, tenemos la suma de cuadrados, ¿sí? Esto se puede mostrar. ¿Cómo se demuestra? Igual que como hicimos en el análisis de la varianza, lo que hay que hacer es sumar y restar i sombrero acá adentro, desarrollar el cuadrado y mostrar que el término cruzado se va. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer para verificar que esta identidad es cierta. ¿Sí? La descomposición de la varianza es súper general, se hacen modelos de regresión múltiple también, ¿sí? Siempre aparece la descomposición de la varianza, por eso es que es tan importante estudiarla. Y bueno, en base a esto yo puedo hacer una prueba F, como así hacíamos en ANOVA, ¿sí? Voy a poder hacer una prueba F. En particular, consideren la siguiente hipótesis, que beta 1 es 0, versus la hipótesis alternativa de que beta 1 es distinto de 0. Si beta 1 fuera 0, ¿sí? Lo que vos podés explicar con tu regresión sería muy poco.
Sí. Repito esto, si beta 1 fuera 0, no hay relación lineal entre las dos variables, así que con tu regresión no vas a poder explicar mucho. Entonces, si beta 1 fuera 0, aquel factor que es la suma de cuadrados de la regresión debería ser muy chico. Sí, yo voy a aprovechar esto para hacer una prueba de hipótesis. De hecho, voy a definir el estadístico f de la siguiente manera. Si voy a hacer la suma de cuadrados de la regresión dividido por sus grados de libertad, que en este caso es uno solo. Si lo anoto porque después cuando tenga más variables van a ser más, pero en este caso es un solo grado de libertad. Y esto es abajo la suma de cuadrados del error dividido por los grados de libertad que son n-2. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro estadístico f que tiene distribución f con un grado de libertad en el numerador y con n-2 grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Bueno, este test es equivalente, acuérdense que la ANOVA era una generalización de la comparación de medias, ¿sí? Acá este test F va a ser una generalización del de arriba, del test T. Por eso que los grados de libertad del denominador coinciden con los de la distribución T. Sí, esto es cierto en regresión simple, en regresión múltiple, ahora seguramente vamos a comentar un poco cómo funciona esto, pero bueno, ahí tenés el test F de regresión múltiple. Que lo vamos a comentar. Este test hoy rechaza a la derecha. ¿Sí? Ustedes van a tener una distribución f, algún valor crítico y rechazarán si esta cuenta les da lo suficientemente grande. ¿Sí? Y con eso pueden testear esta hipótesis que está acá. ¿Sí? Si logran rechazar, dicen que el modelo es significativo. Esto se conoce como test de significatividad global. Sí, hasta acá no hay mucha diferencia con el test anterior que les presenté, pero en el modelo de regresión múltiple la idea es que este test de significatividad global te permite testear la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2, es igual a todos los beta que tengas, ¿sí? Beta k, igual a 0. Por eso global, porque te testea como todas las variables al mismo tiempo. En cambio, el test de significatividad local te testea una por una. ¿Sí? Entonces esta es la hipótesis nula en un modelo más general. ¿Sí? Acá no hay distinción porque hay una sola variable, pero si tuviera más variables cambian la hipótesis. La descomposición de la varianza funciona igual ajustando los grados de libertad. ¿Sí? Acá van a tener n menos la cantidad de parámetros a estimar. ¿Sí? Esto sería, ¿cómo sería esto ajustado? Acá les va a dar n menos 1. Esto va a estar ok. Esto va a ser n menos k menos 1, donde k es el número de variables independientes. Si esto lo anoto, k es el número de variables independientes. ¿Sí? Y acá para que esto sume tiene que darles k. ¿Sí? Entonces n menos k más k y les da n menos 1. ¿Sí? Y ahí ajustan el estadístico de prueba usando los grados de libertad. En lugar de 1 ponen k, en lugar de n-2 ponen n menos k menos 1 y tienen el estadístico f para un modelo de regresión múltiple. ¿Sí? Ahí no hay mucho que hacer que esto de acá. Sí, y bueno, lo último que quiero comentar, en base a esta identidad yo puedo definir un coeficiente que se llama r cuadrado. Sí, que lo defino como la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Lo que hacen es agarran esta identidad, dividen por la suma de cuadrados totales y les queda acá 1, otra cosa, bueno, esto, sí, otra cosa que será la parte no explicada, y les queda una proporción que es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales, que es esta proporción que yo llamo r cuadrado. ¿Sí? El r cuadrado es algo que está entre 0 y 1 y me mide qué porcentaje o qué proporción de la variabilidad de la variable dependiente de i pudiste explicar con tu modelo. ¿Sí? Entonces, si la proporción es muy... Nada, si el r cuadrado es cercano a 1, pudiste explicar mucha de la variabilidad con tu modelo. Si el r cuadrado es
cercano a cero, pudiste explicar poca variabilidad con tu modelo de la variable dependiente. En regresión simple, el R cuadrado es igual al coeficiente de correlación al cuadrado. Sí, por eso es que tiene el cuadrado y tiene la misma letra. Sí, y bueno, el test F, si ustedes dividen de los dos lados por la suma de cuadrados totales, lo pueden expresar en términos del R cuadrado. Sí, el test F se puede expresar de esa manera también, que también lo pueden ver de esa forma, pero la idea siempre es la misma. Ustedes tienen la identidad, que es la de composición de la varianza. Esto es como la clave. A partir de ahí definís el estadístico F y también a partir de ahí definís el R cuadrado, que es una proporción que a vos te da bastante información. ¿Sí? Y bueno, con ese R cuadrado, si querés haces inferencia o si querés la haces con el estadístico F así como te vino y ya tenés una prueba de significatividad global. ¿Sí? En el caso de regresión múltiple, ¿sí? En el caso de regresión múltiple, ¿sí? Los test de significatividad local son similares, dado que ajusto los grados de libertad. Sí, pero siempre los tests son los mismos, o sea, la hipótesis nula de un test de significatividad local es que el beta sub k, la variable que estés analizando, el coeficiente asociado a ella, perdón, es 0 versus que es distinto de 0. Y bueno, el que es distinto, el otro test es el de significatividad global. ¿Sí? Piensen que hay k variables independientes. Ahí sí me cambian las hipótesis, también me cambian los grados de libertad de la distribución F, sí, pero ya discutimos cómo. Y acá sí cambia la hipótesis, la idea es que todos los beta, todos son iguales a cero. Sí, que es una idea muy parecida a la que teníamos en ANOVA. En ANOVA vieron que en un momento lo parametrizamos de una manera que era que todos los alfas sean iguales a cero. Misma idea acá. O sea, como que dejás la constante, dejás el término constante acá y le pedís a todos los otros factores que sean cero. Entonces lo único que importaba era ese término común. ¿Sí? Es la misma idea que está acá, es lo mismo que teníamos en ANOVA. ¿Sí? En la hipótesis alternativa tenemos que al menos una es distinta de cero. ¿Sí? Por eso significatividad global, ¿sí? Porque estás testeando todo al mismo tiempo. Y obviamente ajustan los grados de libertad de la distribución F. Sí, también pueden armar el R cuadrado acá y testearlo con eso. Pero nada, de eso vamos a seguir hablando en el próximo video. Por ahora es todo lo que quería decir sobre la parte de inferencia, al menos hasta acá.